Vamos a ver, ya está acá. Hay una diferencia bien marcada. Este semestre ustedes van a tener, de pronto no tienen todas las opciones, pero sí van a tener diferentes formas de clases. Hay unas clases que van a ser 100% virtuales. Esas clases 100% virtuales se hacen a través de la plataforma Mariacano Virtual, ¿ya? Tienen unas clases que son en línea, como es esta, en este caso. Esas clases en línea son clases que hacemos conexiones síncronas, es decir, vamos a poder hacer videoconferencias, vamos a estar interactuando entre nosotros, ¿sí? Y poder hacer todo el proceso de explicación, pero es de forma síncrona. Y en este caso, Mariacano Virtual va a servir como un apoyo, ¿sí? La plataforma para el desarrollo de ciertas actividades, como es subir el material, colocar los talleres, hacer foros, subir videos, etc. Y van a haber clases que son semipresenciales o alternantes. Es decir, van a tener clases en las que van a ustedes a tener parte de la clase virtual o algunos estarán en clase y otros estarán en la casa y se va a poder hacer la transmisión. Resulta que para nuestros chicos de la sede Popayán, física es alternante, es decir, ellos a partir del próximo mes tendrían que dirigirse hacia la sede, los que puedan hacerlo, y van a recibir la clase en la sede porque se van a hacer algunas prácticas. Eso no quiere decir que los estudiantes de la sede NEIVA no van a hacer esas prácticas, también las vamos a hacer, pero se las voy a explicar de otra manera, ¿sí? Y la clase la podemos recibir también porque dentro de las aulas va a haber una cámara para que ustedes puedan conectarse a través de esta sesión y ustedes puedan ver el desarrollo de la clase de forma normal. Entonces, ese tipo de modelos, ¿sí? Son diferentes en cada uno de los casos. Pero recuerden que en el modelo en línea la asistencia es importante. Entonces, en este caso, la asistencia, pues yo la tendré que marcar para poder hacer, ¿sí? El desarrollo, pues, de todas las actividades. Bien. Bueno. ¿Qué pasa, muchachos? La materia de física es una materia que tiene 2 créditos. Como ustedes saben, cuando una materia tiene 2 créditos, cada asignatura tiene unas horas de trabajo acompañado y unas horas de trabajo individual. Cuando tenemos 2 créditos académicos, las horas de trabajo acompañado son otras 2 y trabajo individual son otras 2. Entonces, cuando uno ve una asignatura de 2 créditos, básicamente a la semana va a tener que estudiar 6 horas. De esas 6 horas, 2 son la clase que vamos a observar online, 2 son relacionadas con los trabajos que yo les pueda dejar para que ustedes hagan su proceso de aprendizaje, ¿sí? Donde si tienen alguna duda, yo los voy a orientar, ¿sí? Eso se refiere a talleres, consultas, y de pronto les pongo a hacer alguna práctica sencilla. Y un tercer componente que serían 2 horas que ustedes van a personalmente a utilizar para estudiar en casa, ¿ya? Y eso hace que de esa forma se completen las 6 horas durante las 16 semanas que dura el semestre, ¿ya? Entonces, tengan presente eso porque muchas veces uno dice, no, pues voy a la asignatura, entonces las 2 horas que tengo y ahí acabo el trabajo. No, pues al menos yo sí le voy a garantizar que va a tener que trabajar 4 horas semanales y las 2 horas que son propias de ustedes, pues sí las deben de utilizar para estudiar, porque si no, pues van a irse acumulando muchas cosas y eso va a generar que ya que tenga los exámenes, pues la dificultad va a ser un poco más grande. ¿Cuál es mi metodología de evaluar? Cuando hablamos de esa metodología de evaluar, digamos que esto cambia un poco cuando los procesos están mediados por la tecnología. Y esa mediación tecnológica hace que uno no pueda hacer solamente una evaluación al final como un examen global y ahí sacar la nota. Entonces, básicamente, el proceso de evaluación es un proceso de evaluación continuo, ¿ya? Cada semana, ¿cierto? Va a haber un trabajo o 2 trabajos que le van a ir usted generando, ¿cierto? O acumulando una serie de puntos para que al final usted pueda tener una nota, ¿cierto? Adicional a la del examen, ¿listo? Entonces, es muy probable que bajo este tipo de metodología que vamos a estar durante este semestre, pues
más del 50% de la nota de su asignatura sean trabajos que yo le voy a dejar. Entonces puede ser que en la plataforma María Cano Virtual deje un foro, que coloque un video y les haga unas preguntas del video, que inicie la clase haciendo un Kahoot para que ustedes respondan de acuerdo a las puntuaciones que obtengan su nota. Puede ser que hagamos un foro acerca de alguna lectura relacionada con el tema, ¿sí? Entonces, todo esto, un taller también, ¿sí? O que ustedes mismos hagan un video y expliquen algo relacionado con física. Entonces, todo esto les va a ir abonando, ¿cierto? A la nota final que ustedes van a obtener, ¿sí? Para cada uno de los cortes, ¿ya? Entonces, digamos que aquí el proceso, si bien lo más importante no es la nota, juega un papel preponderante a la hora de que yo tengo que subir de su calificación a la plataforma. Pero aquí se trata de que el proceso de aprendizaje sea un proceso de aprendizaje que sea continuo y que usted pueda, pues al final de la asignatura, cumplir con ciertos logros y con ciertas características que permiten que usted se pueda enfrentar posteriormente a la asignatura de biomecánica. ¿Listo? Entonces, en cuanto a eso, de la evaluación, pues ya la próxima semana en la plataforma María Cano Virtual les va a aparecer pues ya una serie de guías o elementos que les van a decir a ustedes cuál va a ser la forma de la evaluación. No voy a subir todo el material del corte de una sola, sino que semanalmente pues van a tener las tareas, van a tener las asignaciones y semanalmente las voy a ir revisando. No es que como ocurre cuando es 100% virtual, que al final del curso le puedo revisar todo. No, como esta metodología es en línea, entonces semanalmente le voy a recibir sus trabajos en la plataforma, los dejo por ejemplo el jueves, y hasta el próximo jueves van a tener la oportunidad de responder foros o entregar talleres o hacer un video o hacer comentarios, ¿sí? Para que vayan pues, generando su nota. Entonces aquí lo importante es todo el trabajo que usted pueda desarrollar durante el transcurso de la asignatura. No sé si tengan alguna duda hasta ese punto, quieran saber algo hasta esa parte o podemos proseguir. Me parece que no hay nada tampoco por el chat, nadie ahora. Bueno, entonces recuerden ustedes que uno de los elementos importantes es estar atentos de la plataforma María Cano Virtual. Por ejemplo, yo ayer estuve haciendo un ejercicio sencillo, revisando quiénes de ustedes se habían conectado por última vez a la plataforma María Cano Virtual, que yo les envié un mensaje por ahí, y resulta que algunos aparece que nunca se han conectado, ¿ya? Entonces sí es bueno que vayan desempolvando las claves, conectándose a la plataforma de María Cano Virtual, y si alguno no se encuentra matriculado en el curso o no le aparece el curso, pues básicamente me lo debe de informar, ya sea a través del WhatsApp está bien para que le podamos solucionar ese problema, porque no vamos a esperar que hasta el final de la asignatura usted apenas se dio cuenta que no aparece en la lista de estudiantes y pues eso después tanto es un problema para usted como estudiante que no hizo el seguimiento ni el docente, ni para el docente en mi caso, porque pues no estuvo pendiente del desarrollo de que todos los estudiantes estuvieran en la plataforma. Entonces, una de las primeras cosas que deben hacer es verificar que todos los matriculados en el curso aparezcan en la plataforma María Cano Virtual. El Teams lo vamos a utilizar como una herramienta de apoyo para poder hacer las videoconferencias. Entonces yo en el Teams les voy a agendar, ¿sí? Todos los días jueves a las 7 de la mañana, que no sé la sede en IVA si ese es el horario que les han dicho o va a haber una modificación, ya pues me comunicarán en relación a eso. Pero sí aparecerá agendado, ¿sí? En este caso, todos los jueves a las 7 de la mañana la realización de la clase. ¿Listo? Entonces eso en cuanto al manejo de las plataformas virtuales. En cuanto a María Cano, entonces como les decía, ahí van a encontrar sus guías de aprendizaje, van a encontrar videos, van a encontrar foros, van a encontrar los talleres, preguntas que yo hago, van a poder encontrar la carta descriptiva de la asignatura. Por ahí podemos también interactuar si tienen alguna duda y les parece que es mucho más fácil hacerlo por ahí. Y por la plataforma de Outlook
que es el correo institucional que nosotros tenemos, vamos a hacer las videoconferencias. Entonces, como ocurre en este caso, miren que ya la videoconferencia está grabada, más adelante las voy a subir al final del día esta videoconferencia para que ustedes puedan acceder a ella de manera buena. Entonces, en relación a esa parte, creo que no sería más, ¿sí? Creo que no hay mucho más que decir. Entonces, digamos así, 44, 45, 46. Hay casi 50 personas conectadas. Ok, sí, por aquí. Erika, profe, a nosotros nos enviaron el horario difícil y nos toca el día martes. Erika, día martes para hacer Neiva. ¿Me confirmas o acompañan? Sí, señor, se ve Neiva. Ok, Erika, entonces hoy mismo valido con la institución y si es así, entonces lo que podemos hacer es que tocaría crear otro grupo para poderles agendar a ustedes la asignatura para el día martes. Martes de 8 a 10, ok, perfecto. Muchas gracias, Erika, por estar pendiente. Entonces, hoy la dejamos así y el próximo martes, pues ya, qué bien, porque ganaron una clase, o sea, se ganaron una clase de más, eso sí, excelente. Entonces, el próxima semana, pues, generaríamos esa clase a las 8 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias, Erika, por estar pendiente. Y les ruego a cada uno de los representantes de los cursos que me están informando continuamente si existe algún problema, si hay que solucionar algo, porque pues ustedes son como esa parte de conexión del grupo con el docente. ¿Listo? Entonces, vamos a dar comienzo. Voy a apagar la cámara, ¿sí? Y vamos a hacer ya la presentación del curso, ¿listo? De la primera parte del curso. Entonces les voy a compartir pantalla. Como les voy a compartir pantalla, ¿cierto? Les ruego por favor de que me digan si están observando, pero no lo hagan por el chat. Una personita que por favor me confirme que está viendo mi escritorio, porque ya a partir de este momento no puedo ver el chat. Si necesitan hacer una pregunta relacionada con lo que les voy a explicar, entonces les pido el favor que lo hagan por el micrófono, porque no tengo visualización del chat como tal. Y a veces la otra vez dijeron que no les ponen atención, pero es porque uno pierde la visualización. Sí, profe, ahí se mira la pantalla. Ok, muchas gracias, Rodrigo. ¿Y estás viendo en este momento mi presentación? Ahí se puede ver magnitudes físicas. Sí, profe. Sí, profe, ahí se mira la presentación. Muchas gracias, muchachos. Entonces, yo no solamente estaré interactuando para que lo sepan a través de esto, sino que también haré dibujitos, todas estas cosas. Entonces, espero pues que estén muy pendientes. Bien. Hoy nosotros vamos a comenzar con la primera unidad de nuestra asignatura que va a estar relacionada con magnitudes físicas. Es básicamente un recorderis que ustedes van a tener acerca de estos elementos. Ya la próxima semana comenzaremos con cosas un poco más formales, solamente que ustedes saben, no hay que desaprovechar el tiempo. Y pues el día de hoy pues vamos a trabajar, si bien no van a ser, no creo, las 2 horas completas, pero sí vamos a trabajar por ahí hasta las 8:30, 8:40 más o menos. Soy muy puntual a la hora de comenzar las clases, entonces porfa, conéctense unos 5 minuticos antes. Los chicos de acá de la CETO pues sabían que yo les cerraba la puerta a las 7 de la mañana, pero pues no les puedo hacer eso ahora, ¿no? Porque no es como cerrarles la conexión. Pero sí que lleguen temprano. Como les decía, mi nombre es Julio Mejía, ¿sí? Mi correo institucional, si me quieren escribir algo, pues es Julio Eduardo Mejía Manzano @fumc.edu.co. Adicional a eso, muchachos, tenemos un canal de YouTube, ¿cierto? Bueno, en este caso es mi canal de YouTube, donde voy a subirle las clases. Entonces, ahora que les comparta a través de María Cano Virtual esta presentación, pues van a tener el enlace que es este, para que se puedan, si en algún momento quieren ver qué fue lo que hicimos en la clase, no pudo asistir por diversas circunstancias, se levantó tarde, ¿sí? Muchos de ustedes son también padres de familia y existe la dificultad también con los niños y bueno, uno sabe que son cosas normales que pueden ocurrir, pues van a tener esa oportunidad de estar en María Cano,
en el canal. Este es el canal, ¿cierto? Bueno, la cosa es que van a encontrar muchos videos de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los videos del anterior semestre, pero ahorita que les cuento un poco quién soy y qué hago, entonces se van a dar cuenta que pueden aparecer muchas cosas. Entonces, pues lógicamente les dejaré el link que ustedes deben de tener para observar la clase. ¿Listo? Entonces este es el canal y ahí van a poder todas las clases. A veces me piden que resuelva un ejercicio de algún tema que estemos viendo y pues preferible a que se lo envíe a una sola persona, lo subo ahí para que ustedes puedan pues todos observar cuál era la solución de ese ejercicio. Entonces les queda un poco más sencillo el desarrollo de esas actividades. Entonces ese canal es una forma pues también de ver si ustedes se están conectando, porque muchas veces cuando doy la clase no síncrona como lo estamos haciendo, sino asíncrona, puedo ver cuántas personas miraron el video, cuánto tiempo lo vieron, hasta dónde lo vieron. Entonces de esa forma yo puedo tener un poco de control acerca de las características de su forma de aprender. Bien, este soy yo, pues aquí estoy un poco más, menos, con el pelo más corto, digámoslo así, ¿cierto? Yo me gradué en el año 2013 de un colegio acá en la ciudad de Popayán, que es el San Francisco de Asís, ¿cierto? Hacia el año 2011, si lo podemos poner, para que lo puedan ver un poco más grande, y coloquemos, a ver, hacia el año 2011, pues me gradué como ingeniero físico de la Universidad del Cauca. En ese mismo año hice una pasantía en la Universidad de Puerto Rico. ¿Sí? Terminé hace poco mi maestría en Ingeniería Computacional y Matemática. ¿Sí? Esto en cuanto un poco a mi formación. Desde el año 2012 hasta el 2015 trabajé en un colegio acá en Popayán que se llama Colegio de los Andes, uno de los mejores colegios de la ciudad. ¿Ya? Entre el 2014 y el 2016 trabajé en la Universidad Antonio Nariño. Ahí dictaba en la parte de medicina veterinaria cosas relacionadas con lógica, estadística, bioestadística, diseño experimental. Desde el 2015 hasta la fecha trabajo en la Fundación Universitaria María Cano, ya son bastantes años. ¿Sí? Ya muchos de los estudiantes que les tienen primer semestre ya se están graduando, o sea, ya unos que un poco viejos. Trabajo actualmente también desde el 2016 hasta la fecha en Confacauca, que es otra institución de acá de la ciudad de Popayán. Digamos que acá en la María Cano trabajo o me encargo de las asignaturas de lógica, informática y física, ¿sí? Y acá en Confacauca, pues mi labor es un poco diferente porque allá me dedico en la parte de ingeniería mecatrónica. Entonces, digamos que combino un poco lo que hacemos en la María Cano en Confacauca. Por eso les decía que cuando vean el canal, pues van a ver videos de muchas cosas porque pues, son los videos de las dos instituciones como tal, ¿ya? No crean que trabajar acá en el programa de fisioterapia no me ha ayudado un poco a ser mejor en la parte de ingeniería, porque muchos de los conceptos ¿sí? que ustedes tienen y trabajan en la parte de fisioterapia se pueden mejorar un poco a través de la ingeniería. Entonces hemos hecho muchos proyectos conjuntos para mejorar un poco o para pues, explorar nuevas opciones de rehabilitación. Ahorita si quieren les puedo comentar un poco acerca de eso. En cuanto un poco a la parte curricular o lo que yo he hecho desde el punto de vista académico, pues a ver, como director de trabajo de grados, tengo 7 trabajos de grado como tutor, ¿sí? En diferentes campos. Hemos hecho agricultura con drones, hemos hecho sistemas de recuperación biomecánica, hemos hecho también sistemas de inspección a través de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Tengo un trabajo de grado internacional, es decir, pues la persona todavía está acá, una estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid está realizando su trabajo de agronomía conmigo en lo que yo les decía como de agricultura de precisión, es decir, hacer que la agricultura mejore a través de mediciones
y a través de dosificar ciertas cosas, como en este caso que estamos haciendo con mi estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid con la parte del riego, es decir, no regar los cultivos porque sí, sino saber cuándo regarlos y dosificar esa medida. He escrito 9 artículos en revistas internacionales indexadas, entonces tengo artículos de educación, de la parte de ingeniería, de la parte de biomecánica, en revistas como Springer en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. He escrito 3 libros, ¿sí? Libros relacionados, uno con pedagogía, otro con diseño mecánico y otro relacionado con materiales poliméricos. He realizado 4 proyectos financiados. Esto hace referencia a proyectos en los que se financia a través de recursos externos, entonces a veces proyectos de conciencias, proyectos de convocatorias internas de las universidades, que son los que les sirven como insumo para que uno pueda trabajar el desarrollo pues, de la investigación. Tengo una patente de invención, ¿sí? Un producto que está patentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y he realizado más o menos 10 registros de software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Materias que dicto, a veces pues introducción a la ingeniería, dibujo de ingeniería, sistemas neumáticos hidráulicos, lógica, informática, física, inteligencia artificial, bioestadística, diseño experimental, bueno, entre muchas cosas que en la vida he podido dictar. Pero lo que nos compete hoy, básicamente, es algo para el caso de la física, ¿cierto? Y el caso especial de ustedes se llaman los sistemas de unidades. Pero antes de que nosotros trabajemos con los sistemas de unidades, yo quisiera que debatiéramos un poco acerca de lo que es el ver física, ¿cierto? Desde su quehacer, ¿no? Es decir, ustedes son fisioterapeutas, digamos que el hecho de que vean física en sus asignaturas y toda esta parte de matemáticas, pues son cosas que ustedes, pues la verdad, y yo lo conozco porque siempre lo hemos hablado con los estudiantes, no es que les guste mucho, ¿no? O sea, ustedes ver física y dirán, bueno, ¿yo por qué tengo que ver una asignatura de física? ¿Sí? Si pues mi carrera como tal no tiene relación con este tipo de elementos. Entonces, no sé si puede escoger a alguien al azar, ¿sí? Pensando este dibujito acá. Mis dibujitos son terribles, entonces no se preocupe. Son palitos y bolitas, ¿ya? Entonces, no sé, espérense, dijo alguien al azar. Carmen, Carmen, por favor, ¿por qué crees que ver física, cuando tú me decías que física, tú hace muchísimo tiempo que no lo ves, que eso es como intentarse algo nuevo, ¿por qué crees que la física es importante en el desarrollo de tu carrera? A ver, profe, pues yo creería que porque de todos modos, para el movimiento, pues porque pues sabemos que la fisioterapia es tratar el movimiento corporal humano, ¿no? Entonces, pues el movimiento hace parte de la física y pues no sé, lo de los ángulos, el peso, todo eso, no sé, yo creería, pero no sé si Bueno, esté errada. crees bien, Carmen. Y me gustaría escuchar también Erika Alejandra Agudelo, qué piensa acerca de por qué ver física en una materia, en una carrera como fisioterapia. Gracias, Erika. Buenos días para todos. Buenos días, Erika, te escuchamos, pero un poquito bajo. Profe, es que me conecto al computador y tengo auriculares y se me escucha muy fácil. Dale, dale, porque al menos alcanzo a escucharte. Dale. Bueno, pues la física es muy importante porque en la física podemos calcular en el cuerpo humano de una persona como la estabilidad, también podemos ver una longitud de una persona, digamos, cuando necesitemos cualquier cosa o movimiento, vemos sobre la estabilidad. Ok.
Gracias, Erika. Entonces, miren que las dos compañeras en este caso están hablando de un concepto bastante importante. Y ese concepto importante, ¿sí? Qué pena, esto es como un tablero, entonces, es el movimiento. ¿Ah? La fisioterapia, ¿sí? Se fundamenta en el movimiento. O sea, ustedes, como profesionales, lo que quieren hacer es comprender, más que estudiar, porque es comprender, ¿cierto? Un poco más a fondo el movimiento. Y el movimiento, viéndolo desde el punto de vista holístico, no solamente tiene que ver con la física, porque es que el movimiento es algo mucho más complejo, ¿no? El movimiento tiene que ver hasta con el estado de ánimo, ¿cierto? Con las características biomecánicas, con el origen que podría así ser la física, ¿sí? Con la salud mental. Entonces, todo esto está enmarcado en el concepto de movimiento. Como decía Erika, la estabilidad es otro elemento importante que ustedes ven y observan dentro del desarrollo de sus actividades como tal. Entonces, cuando hablamos de física, y como lo decía Carmen, ¿cierto? Es importante que estudiemos física o entendamos un poco qué son todos estos conceptos de la física, porque la física puede explicar un poco cuál es el origen de ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un individuo que parte de un punto X0, ¿cierto? Y va hasta un punto X1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó en este caso para que se generara ese cambio en la posición? Y para generarse ese cambio en la posición, desde el punto de vista de la fisioterapia, se tuvo que generar un movimiento. Y entonces vamos a tener dos formas de analizar un movimiento. Una cosa que se llama la cinemática y otra que se llama la dinámica. ¿Listo? ¿Alguien de ustedes recuerda, cierto? Me faltaron las tildes, pero se las coloco. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es la cinemática y qué es la dinámica? ¿Ya? ¿Alguien que me pudiera colaborar con alguna definición de cinemática y otro que me colaborara con la definición de dinámica? Profe, pues dice que es Dice, sí señor, la cinemática es el movimiento de los objetos sólidos que se consideran las causas que lo originan, que las cosas que lo originan y se limitan. ajá, y la dinámica. Dice que estaba consultando, pero eso está bien. Profe, Pero entonces, dime, Erika. lo de la dinámica. Ajá, dime. La dinámica es como la parte que estudia como el movimiento del cuerpo de una persona o de un objeto. Correcto, muy bien. Entonces, miren que las dos han hablado de estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de cinemática, vamos a hacerlo por acá. Lo voy a hacer como un poquito más pequeño para que... Okay, horrible. Cuando hablamos de cinemática, entonces miren que hablar de cinemática, en este caso, es hablar de una palabra compuesta, ¿no? ¿Sí? Miren que si ustedes observan, está compuesto de cine, ¿cierto? Lo voy a dividir aquí, aunque no debería de hacerlo, pero digámoslo. A ver, es que tengo un teclado diferente. ¿Sí? Cinemática. Y cuando vemos, o nosotros entendemos cinemática, nosotros podemos decir que cine, que viene de movimiento, y mática de estudio, ¿cierto? Entonces, básicamente, como lo dicen los compañeros, es el estudio del movimiento.
Entonces, cuando nosotros hablamos de ese estudio del movimiento, nosotros en este caso particular nos vamos a referir, ¿sí?, a algo en especial. Y es que si yo quiero estudiar el movimiento es porque existen diferentes tipos de movimiento, ¿cierto? Entonces van a encontrar movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan cuando les hablan del MRU? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento parabólico. Movimiento circular uniforme, ¿cierto? Movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, la cinemática, desde la física, les va a permitir a ustedes estudiar todo ese tipo de movimientos, y todo ese movimiento, ese tipo de movimientos son movimientos que están relacionados con características del cuerpo humano. Pero como yo les decía, aquí vamos a estudiar es las características, ¿ya? Entonces, esas características, muchachos, entonces, las características están relacionadas con unas variables, ¿ya? Las variables, ¿sí?, van a ser unas variables que para el estudio del movimiento son muy importantes. Entonces, ¿qué variables van a tener acá? ¿Cierto? Van a tener velocidad, van a tener aceleración, vamos las letras nomás, velocidad, aceleración, ¿sí?, vamos a tener posición, vamos a tener la velocidad angular, ¿sí?, vamos a tener la velocidad lineal, ¿sí? Bueno, eso tiene unos símbolos que no los puedo sacar acá. Pongámosle BL, vamos a tener aceleración lineal, bien, y una aceleración tangencial. Entonces, esas variables son las que nosotros podemos analizar a través de lo que es la cinemática. Entonces, la cinemática se va a encargar de todos estos movimientos, que ojalá podamos verlos todos, y de ver cuáles son las características de todas estas variables. Y eso ustedes lo abordaron, ¿cierto, muchachos? Cuando vieron sus cursos de física en el colegio, cuando estaban desde 9º hasta 11, puede ser, o desde 10º y 11, ¿ya? Entonces, eso hace que sea muy importante el estudio del movimiento. Pero otra parte, ¿cierto?, que es vital para el estudio del movimiento, es la dinámica. Entonces, si vamos a la dinámica, vamos a ver por acá la dinámica. La dinámica tiene algo diferente, y es que la dinámica estudia, pero no solamente el movimiento, estudia el origen del movimiento. Una cosa va a ser estudiar qué es el movimiento y cuáles son sus características, y otra cosa, como es la dinámica, estudia el origen del movimiento. Y es ahí donde cuando hablamos del origen del movimiento, aparecen unos conceptos fundamentales que ustedes los observaron también, y es ese concepto de algo muy importante en la naturaleza, que es la fuerza. ¿Ah? Y esa fuerza va a ser o va a estar analizada desde unos elementos que ustedes también una mala pasada de unos elementos que ustedes ya conocen, ¿sí?, que son las leyes, ¿cierto?, las leyes de Newton. Y esas leyes de Newton, ¿cierto?, como son la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, se van a aplicar a los cuerpos para que ustedes puedan entender por qué se mueven los cuerpos. Y esto es lo que tiene una relación directa con su estudio, y es el estudio de la biomecánica. Es donde aparece la biomecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la biomecánica les va a permitir a ustedes comprender por qué un cuerpo se mueve. Entonces aparece todo lo que son las fuerzas en los músculos, ¿sí?,
va a aparecer todo lo relacionado con el centro de masa para la parte de estabilidad que nos manifestaba Erika, todo el comportamiento de un cuerpo desde el punto de vista de cómo y por qué se mueve. Entonces están todos los análisis de presiones, de velocidades, ¿sí? Cómo un atleta puede mejorar sus condiciones de movimiento a partir del estudio de la biomecánica. Entonces todo esto es lo que ya enlaza ese campo conceptual que ustedes tienen de la fisioterapia con, ¿sí? Lo relacionado con la física como tal, ¿sí? Pero antes de que nosotros podamos ver todo esto, muchachos, y antes de que podamos hacer una comprensión clara, ¿sí? De cada uno de estos conceptos, pues vamos a hacer una introducción, ¿sí? A lo que yo les decía, a lo que es el sistema de unidades, ¿ya? ¿Por qué voy a hablar antes del sistema de unidades? Porque básicamente el sistema de unidades pues nos va a permitir comprendernos un poco más fácilmente en el desarrollo de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Antes había muchos tipos de unidades, ¿cierto? Uno viajaba a un lugar de la Tierra y encontraba unidades de medida diferentes. Y eso generaba un poco de incomprensión de lo que hacíamos o de la forma en que podíamos medir las cosas. Entonces, hacia el año 1889, por allá en Francia se crearon una cosa que se llama la Conferencia General de Pesas y Medidas. Esa Conferencia General de Pesas y Medidas, básicamente, lo que tuvo como encargo fue estandarizar las unidades de medida para que todos en el mundo pudiéramos hablar con las mismas unidades, ¿sí? Y ellos crearon en 1960 algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, llamado SI. Entonces, ese Sistema Internacional de Unidades es un sistema que desde el punto de vista de las magnitudes físicas, desde las magnitudes químicas, nos permite comunicarnos entre investigadores, entre ingenieros, entre diseñadores, hablando el mismo lenguaje. No es que uno hable en español y el otro hable en inglés y el uno no entienda al otro. Esto es lo que nos permite es como unirnos, ¿cierto? Desde el punto de vista de las unidades de medida y hacer que todos hablen. Yo no sé, los que han visto películas o los que han viajado a Estados Unidos, se han dado cuenta que muchas veces cuando uno va en las carreteras, la unidad de medida de la velocidad son millas por hora, ¿cierto? Y si yo toda la vida he estado en Colombia y yo manejo, ¿cierto?, en kilómetros por hora, ¿cierto? Y me dicen que la velocidad máxima son 100 millas por hora, entonces yo quedo como desconectado porque yo no sé cuántos son 100 millas en kilómetros por hora. Y eso hace que se generen confusiones y hasta de pronto una multa puede llegar. Aquí, como les decía, está un tacómetro que mide en kilómetros por hora y en millas por hora. La parte de arriba son las millas por hora y la parte de abajo son los kilómetros por hora. Entonces, andar a 100 millas por hora es casi andar a más de 180 kilómetros por hora. Entonces, hay una diferencia sustancial entre cuál es la unidad de medida de nosotros y la unidad de medida de la velocidad que ustedes pueden encontrar en otro país. Y eso pasaba antes pasaba hasta con los alimentos. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando, o bueno, las personas que tienen sus bebés, básicamente cuando van a prepararle la leche, la unidad de medida de la leche es en onzas y no es en unidades de medidas de litros. Entonces, cuando se quiere preparar uno, pues dice, vamos a echarle 3 onzas al tetero y esas 3 onzas se las miden en una cucharita porque como usted no sabe cuánto es una onza, ¿cierto? Entonces ya se la mandan graduada, como la mayoría de estos casos, estas empresas son internacionales, ¿sí? Son de origen norteamericano, entonces sus unidades de medida vienen diferentes a las de nosotros. Por algunas cosas, con el paso de los años, estas empresas tuvieron que estandarizar también sus medidas hacia la medida que tenemos nosotros acá en Colombia, y en este caso, pues ya vienen en onzas, en litros y en gramos también, para que la persona pueda entender o hacer una comparación un poco más fácil. Este sistema de unidades, muchachos,
casi que lo utiliza hoy en día gran parte del mundo. Existen algunos países en especial que no utilizan el sistema de unidades del sistema internacional. Esos países pueden ser por acá en Estados Unidos, ¿sí? Por acá en Reino Unido, por acá en Groenlandia, ¿sí? Y parte de África. Son los únicos países, ¿cierto?, que no hacen uso del sistema internacional de medidas. Y eso básicamente tiene que ver un poco con algo que no solamente está relacionado con la física, sino que también está relacionado con algo que es la historia. Digamos que si ustedes recuerdan el proceso de colonización, ¿sí?, se hizo para Estados Unidos, se hizo desde Reino Unido. Entonces ellos adoptaron, ¿sí?, culturas, leyes, hábitos de la parte inglesa. Entonces, Reino Unido, ¿cierto?, tenía como sistema de medidas algo que se llama el sistema imperial, que era decretado por la monarquía o por la reina en esa época, y ese sistema de unidades fue trasladado, ¿cierto?, hacia Estados Unidos, hacia Groenlandia, ¿sí?, y hacia parte de África, porque ustedes recuerdan que parte del continente africano era adscrito a la corona británica, ¿ya? Nuestro caso es un poco diferente porque vinieron desde España, ¿cierto? Y ellos acá, bueno, toda esta comunidad adoptó el sistema internacional de unidades y aquí pues se propagó a través de todas estas partes de acá, ¿ya? Entonces, un poco la historia está ligada a esos fenómenos o a esos elementos que juegan un papel preponderante en el desarrollo de ciertas cosas. Si hoy en día países como Estados Unidos, ¿cierto?, Reino Unido y como esta parte de África, hacia el lado de acá, no utilizan el sistema internacional, sino que siguen manteniendo su sistema de medidas imperial, ¿ya? ¿Cuál es mejor que el otro? Pues bueno, eso es indistinto, la verdad. Después de que uno pueda hacer las conversiones, todos los sistemas funcionan de la misma manera. ¿Listo? Como les decía, existen diferentes tipos de sistemas. Yo acabé de hablar, ¿sí?, de un sistema que se llama el sistema internacional, que es un sistema que nos rige a todos. Ya vamos a entrar un poco más profundo hacia ese tipo de sistema, pero existe otro tipo de sistemas. Otro tipo de sistemas era el sistema imperial, ¿cierto?, que es el que les decía que bajo la monarquía inglesa se tan interesante este sistema de unidades que alguien quiere hablar, que lo escucho por allá. Ah, no, estaba el micrófono abierto. Y era tan interesante que, por ejemplo, aquí había medidas extrañas, ¿no?, como el pie. Entonces, ¿qué pasaba? En el sistema imperial, pues cuando había un cambio de rey, ¿cierto?, en Reino Unido, ¿sí?, la Gran Bretaña, entonces le medían el pie al nuevo rey y esa era la unidad de medida que se llamaba pie, ¿sí? Hoy en día todavía existe el pie, pero ya no lo calculan de esa forma, ¿no? Porque imagínense que el monarca fuera bastante patón, ¿cierto? Entonces era bien complejo que las personas pudieran hacer medidas estándares sabiendo que el pie del rey iba a variar, ¿cierto? O la yarda, cosas de ese tipo, ¿cierto?, dependían casi de quién era el rey. Hoy en día, pues, como les explico, no es así, pero ese fue el origen del sistema imperial. Entonces, es una consulta que les dejo para que ustedes hagan. Muy probable en la próxima clase hagamos un Kahoot con eso. Es relacionada con qué otros tipos de sistemas de unidades existen, porque existen más o menos 3 o 4 tipos más de sistemas de unidades con ciertas características particulares. ¿Qué pasa? Un sistema de unidades básicamente es un conjunto sistemático y organizado donde se han compilado ciertas unidades para que las personas la utilicen, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos o tenemos un sistema de unidades, aparece algo que es una magnitud. Y una magnitud es aquello que puede ser medido y básicamente
Hoy en día casi que todo puede ser medido. Medimos distancias, medimos tiempo, medimos temperaturas, ¿sí? Concentraciones, etcétera, etcétera. De pronto lo único que no podemos medir es el amor, pero eso es algo subjetivo, y como es algo subjetivo, pues no se puede medir. Eso es como, por ejemplo, cuando le dicen, ¿cuánto te quiero? No, hasta el infinito, pues eso es tremendamente subjetivo porque no se puede cuantificar, ¿ya? Existen también magnitudes que son fundamentales en un sistema de unidades. Y esas magnitudes fundamentales, ¿sí? Son magnitudes que se definen por concepto, es decir, que es como si fueran una regla, como si fueran algo que ya está escrito, y a partir de eso es que se crea todo el sistema de unidades de medida, ¿ya? Y entonces aparecen las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, ¿sí? Parten de las fundamentales, y esas magnitudes derivadas lo que generan son otro tipo de unidades fundamentales. Y existen unas magnitudes que son suplementarias. Son magnitudes que se las inventaron, y es así el concepto, se las inventaron para que los cálculos que se realizan puedan cuadrar. Una de esas magnitudes suplementarias son los famosos radianes cuando ustedes miden un ángulo, ¿cierto? Entonces, radianes se lo inventaron porque eso no existe como tal, pero sirve para cuadrar ciertos valores, ¿cierto? De unidades en los sistemas o en los cálculos que nosotros realizamos. Bueno, pero veamos cuáles son esas unidades de medida que son fundamentales, ¿cierto?, para el sistema internacional. Aquí ustedes van a tener este link, muchachos, que pueden conectarse a la página de la Asociación Nacional de Pesas y Medidas, donde se pueden leer acerca de las diferentes unidades de medida. Entonces, primera unidad fundamental, la longitud. Entonces, longitud es una magnitud, la podemos medir. ¿Qué unidad utilizamos para medir en el sistema internacional? El metro. ¿Y cuál es el símbolo que nosotros tenemos? Pues el símbolo que se utiliza para medir la longitud es la letra M. La masa, ¿cierto? Entonces, la masa de un cuerpo que es diferente a su peso, y eso lo vamos a ver más adelante, se puede medir también a través de qué unidad, el kilogramo con el símbolo kg. El tiempo, ¿cierto? Es algo que está todos los días en movimiento, que nunca para, se puede medir también a través de la unidad de medida del segundo, y su símbolo es este. Otra unidad fundamental es la corriente eléctrica. No sé si ustedes de niños metieron los dedos a los tomas de la casa, ¿no? Y cuando metieron los dedos a los tomas, pues ustedes recibieron algo que se llama un corrientazo. Y esa corriente eléctrica se mide con algo que se llama los amperios o amper, y su símbolo es la letra mayúscula. La temperatura, ¿sí? La temperatura es bien interesante porque la temperatura, ¿cierto?, es una unidad de medida con la que ni siquiera acá en Colombia, donde nosotros utilizamos el sistema internacional de medidas, la utilizamos bien. La unidad de temperatura, ¿cierto?, es Kelvin y se utiliza con la letra K. Nosotros, todas partes del mundo, ¿cierto?, trabajamos, es la unidad de medida Celsius, ¿sí? ¿Por qué? Eso tiene una explicación, de pronto se las puedo dar ahora más adelante, pero digamos que nosotros deberíamos de medir nuestras unidades en Kelvin. La intensidad luminosa es, pues, qué tanta como luz, ¿cierto?, hay por metro cuadrado. Eso se llama o se mide en algo que es las candelas. Y desde el punto de vista químico, ¿cierto?, que ustedes utilizan mucho cuando ven bioquímica, ¿cierto?, la unidad de medida de la cantidad de sustancia o cantidad de materia se conoce con el nombre de moles, ¿ya? Entonces, las moles es la cantidad de sustancia, y entonces por allá en alguna época Avogadro se inventó un número para la mol, que es 6 punto algo por 10 a la menos 23, por 10 a la 23 átomos, moléculas, y eso es lo que utilizan para medir la cantidad de sustancia o la cantidad de materia. Cuando nosotros, y esto es parte de algo que van a hacer, van a entender qué son cada una de esas unidades de medida. Yo hoy les voy a definir dos de esas. Les voy a definir lo que es la masa y un poco hacerles comprender lo que es el tiempo, porque el tiempo es bastante complejo de comprender, pero ustedes
a través de esta página o a través de consultas que puedan realizar, van a poder básicamente ver cómo se definen estas unidades de acá. Entonces, comencemos con una de las unidades más comunes y es la unidad de masa, ¿cierto? Entonces, la unidad de masa, básicamente, sabemos que es el kilogramo. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para definir qué es un kilogramo? ¿Cómo nosotros podemos saber cuánto es un kilogramo y cuánto no lo es? Entonces, por allá, esta Asociación de Pesas y Medidas dijo que un kilogramo de masa, ¿cierto?, se mantiene, bueno, debe cumplir con unas características y es que se mantenga invariante ante las condiciones ambientales, ¿sí? Y para ello construyeron un cilindro de una aleación, ¿sí?, de 90% de platino y 10% de iridio. Esa aleación es bastante estable. Cuando hablo de estabilidad es que no se oxida o no se genera reacciones químicas en la parte exterior y su masa se va a mantener invariante. ¿Qué pasa? Cuando quieren saber si algo está bien calibrado en cuanto a masa, entonces cada país va a tener, o cada asociación va a tener un kilogramo con estas características, ¿ya? Y lo tiene y lo lleva. Entonces, no sé si ustedes han visto que es muy de moda que, por ejemplo, en estos lugares como las placitas, donde venden las verduras y toda la parte relacionada con alimentos, ¿cierto? Tienen unas balanzas, pero uno no sabe si esas balanzas están bien o no. Entonces, llega la Asociación de Pesas y Medidas en Colombia y lleva un cosito de estos de aquí, ¿cierto? Este cosito en una caja ultrasellada y todo eso, y lo coloca en la balanza. Y si la balanza no mide el kilogramo exacto, entonces multan a las personas porque están incurriendo en engaño, porque no están vendiendo las cantidades correctas. Entonces, los patrones de calibración, como es en este caso el kilogramo, lo que ayudan es a estandarizar las medidas, que no le vayan a vender lo que ustedes quieran, sino que estos elementos tengan los valores correctos para que pueda todo el mundo tener un valor de 1 kilogramo en todas sus partes. Entonces miren que es muy sencillo. En últimas, el kilogramo es una masa, ¿cierto?, compuesta de platino al 90% e iridio al 10%. ¿Por qué razón estos elementos? ¿Sí? Pues básicamente porque son inertes o no reaccionan con el medio ambiente. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta, muchachos? ¿O alguien quiere aportar algo? Profe, qué pena. Dime. No, dime. ¿Será que ahorita que cuando termines de explicar esa diapositiva puedes ir a una diapositiva anterior donde estaba lo de la magnitud fundamental, porfa? Ok, dime acá más o menos. No, la otra, profe, anterior a esa. Okay. Aquí. Ajá. No, la diapositiva esa. A ver. Dime. Pero que sean todas las magnitudes. Ahí ya está. Eso ahí. No. Espera. Ajá, dime. No, profe, es que no terminé de copiar la última, entonces. No te preocupes por esas cosas porque yo subo las diapositivas. Bueno, profe, listo, Sí, muchas gracias. tranquila porque yo en María Cano Virtual les subo todo lo que hago acá y les subo el video. Si tienen alguna Listo. consulta, claro, me la pueden hacer. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, pues, entonces estábamos hablando de esos sistemas de unidades y habíamos visto el kilogramo. Entonces, una consulta que yo les dejo y que deberían de hacerla porque uno nunca sabe qué le pueda salir en un quiz la próxima clase, es cómo se definen las otras unidades fundamentales, es decir, cómo se mide la longitud, cómo se define la corriente, la temperatura. Esto no es que sea algo fácil, la verdad, si yo les digo la verdad, podría cerrar tu micrófono, gracias. Digamos que esto tiene cierta complicación, pero solamente quiero que conozcan, más de que llevemos al máximo punto de saber ciertas cosas, quiero es que conozcan que las unidades tienen una definición como tal, ¿sí? En ese sentido, pues por ejemplo aquí, yo les he colocado cuál es la definición, ¿cierto?, de lo que es un segundo. Y básicamente, si se los digo en palabras
técnicas como es el caso de lo que es un segundo. Por ejemplo, un segundo se define como lo siguiente. Es el tiempo que trata de realizarse 9.134.000 oscilaciones de la radiación del estado hiperfino del átomo de cesio 132. ¿Ya? Uno no entiende ni papa qué es eso, ¿cierto? Lo importante es comprender que para medir el tiempo tiene una forma particular de medirse, y el tiempo se mide a través de lo que es las oscilaciones de un átomo. Y esas oscilaciones del átomo es lo que definen qué es un segundo. ¿Cuántas oscilaciones va a tener que hacer? 9.000 millones y algo de oscilaciones en un átomo que eligieron, que es el cesio 132 o 33, ¿cierto? Y eso dio origen a algo en física que es muy importante, que se llaman los relojes atómicos. Y esos relojes atómicos son los que se utilizan en todas las partes del mundo para dar la hora oficial. ¿Por qué un reloj atómico? Porque un reloj atómico como tal, es un reloj que no permite que las horas se desvíen, ¿cierto? Y el reloj atómico va a generar que esos movimientos de las transiciones hiperfinas de los estados de radiación del átomo de cesio 132, ¿cierto? Puedan generar esa hora estándar, y de esa forma todos los relojes del mundo puedan estar sincronizados, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, yo aquí, básicamente, muchachos, les he colocado a ustedes, ¿sí?, un videito, vamos a observarlo, ¿sí?, de cómo en Colombia miden el tiempo, ¿sí? Son videitos muy cortos, ¿sí?, para que no vamos a aburrirnos tanto, y de esa forma, pues, ustedes también puedan tener, un concepto más claro, pero parece ser que me está fallando, el internet, muchachos. No está bien. Entonces, a ver, denme un segundo. Ok. Muchachos, ¿ustedes ahí están escuchando el audio del video? ¿Me puede confirmar alguien? Si no. No, profe. Ok, yo les voy entonces explicando. ¿Listo? Pues igual el video yo se los estoy relatando. Básicamente están haciendo una visita al Instituto Nacional de Metrología, que es donde hacen este tipo de medidas a partir de lo que es un sistema de medición. Entonces ahí es donde está el kilogramo, la unidad de longitud, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, este es el señor director, ¿cierto?, del Instituto de Metrología, y nos habla acerca de que la trazabilidad de estas unidades, el tiempo, la longitud, esté referenciado a nivel internacional para que no existan problemas, ¿sí? Entonces ahí hablan lo del kilogramo, que el kilogramo valga lo mismo en todas las partes del mundo. Y eso permite algo que se llama la trazabilidad. Y esa trazabilidad lo que permite, muchachos, es que todos los equipos estén bien, o todos los elementos, o todos los... esperen, es que me confundo un poco mientras escucho hablar a la persona, que todos esos elementos, ¿sí?, están o tienen están siendo utilizados, puedan tener esa trazabilidad. Y la trazabilidad está relacionada básicamente con que todos los elementos midan lo mismo, que una balanza en Popayán mida 1 kilogramo y ese mismo kilogramo lo mida en Bogotá. ¿Listo? Y aquí van a mostrar lo que es la hora legal, y que lo hacen a través de un reloj atómico como tal, ¿sí? Y ustedes recordarán, pues, eso es un reloj atómico, nada del otro mundo, ¿no? ¿Ya?
Uno cree que es una cosa, y como dice Homerito, es atómico, ¿no? ¿Ya? Y habla de que ese reloj atómico utilizamos los átomos de cesio, y ahí está básicamente esa definición de los que es el átomo de cesio para medir el tiempo. Y ahí está explicando qué pasa con el átomo de cesio dentro del átomo para hacer la radiación y ese cambio de energía. ¿Ya? Y ustedes, pues bueno, básicamente van a poder ver este video, pues cuando estén consultando la diapositiva. ¿Listo? Hay que ver cómo hago para que también puedan escuchar los videos. Bueno. Existen otras magnitudes que no son fundamentales, sino que son derivadas. Y ejemplos de eso son la superficie, que son los metros cuadrados, el volumen, que es el metro cúbico, la densidad de masa, o lo que ustedes conocen como densidad, que son kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad lineal, que son metros sobre segundo, la velocidad angular, que son radianes sobre segundo, la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, y la aceleración angular, radianes sobre segundo cuadrado. ¿Por qué les explico esto, muchachos? Porque nosotros a veces venimos con ciertos hábitos, y ciertos hábitos generan que estos elementos, pues, no todos tengamos la misma forma de expresar las unidades, y algunos cometen algunos errores. Existen otras unidades que han recibido nombres particulares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la frecuencia la medimos en hertz, la fuerza la medimos en newtons, la presión la medimos en pascales, la energía en joules, la potencia en watts, el voltaje en voltios, el flujo luminoso en lumen. Y estas unidades del sistema internacional han recibido ese nombre, ¿por qué? Porque han existido personas famosas como Hertz, como Newton, como Pascal, como Joules, que fueron tan famosas desde el punto de vista de lo que hicieron en la historia de la física, que básicamente le dieron ese nombre para, pues, retribuir un poco el trabajo que han realizado estas personas. Y no son las únicas unidades que tienen nombres relacionados con personajes famosos. Existen otros como, por ejemplo, Tesla, Faraday, etcétera, etcétera, que les dieron una unidad dentro del sistema internacional para valorar ese trabajo que realizaron desde el punto de vista de la física. ¿Sí? Y les pongo que consulten un poco acerca de qué otras personas famosas de pronto se encuentran, pudieron tener unidades dentro del sistema internacional. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otras unidades son aceptadas? La tonelada, el minuto, la hora, el día, los grados Celsius, que es el que nosotros utilizamos, el ángulo plano, que son los grados, los minutos, los segundos, el litro, ¿cierto? Entonces, todas estas unidades también son unidades que se aceptan dentro del sistema internacional de unidades. Esto permite, pues, que podamos hacer medidas que son un poco relacionadas con la cotidianidad que nosotros tenemos. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto en el sistema internacional para que lo tengan presente en los trabajos? La unidad de medida del segundo, la unidad de medida del tiempo, son los segundos. Y se escribe S, no se escribe ni SG mayúscula ni SG minúscula. Segundos es S. Si usted escribe esto no existe en ningún sistema de unidades. Los gramos solamente es la letra G, no GR, GRS o GRM. Eso son cosas incorrectas. Litros por minuto no son LPM, son litros sobre minutos, ¿cierto? Los kilómetros sobre hora no se escriben kilómetros por hora, se dice km sobre h. Los centímetros cúbicos no se escriben cc, ni cmc, ni c espacio m elevado a la 3. ¿Listo? Bueno, aquí había un ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo que quiero hacer referencia, muchachos, es que ustedes puedan hacer esa escritura de las unidades de la mejor forma. Y esa escritura de unidades de la mejor forma la vayan tomando como costumbre para la realización de sus trabajos
y de sus presentaciones. En algún momento les pido hacer una práctica de laboratorio. Pero nosotros en Colombia somos bien autóctonos, ¿no? Nosotros tenemos unidades de medida que nadie en el mundo tiene, ¿no? Por ahí hay un micrófono abierto, si alguien lo puede cerrar, por favor. Entonces, tenemos unidades de medida únicas. Por ejemplo, el bulto. O sea, acá cuando se va al comercio, ustedes piden un bulto y pueden tener un bulto de papa, un bulto de repollo, un bulto de maíz. Y todos esos bultos pueden pesar diferente porque pues la cantidad de elementos que tienen son también diferentes. La caja, entonces cuando se va al comercio usted pide una caja de tomate y la caja puede tener diferentes números de tomate, pero para la gente es una unidad de medida. El racimo, ¿sí? El racimo depende del número de plátanos que usted tenga, entonces se compra la unidad de medida para cuando usted va de viaje, es el racimo, ¿no? Entonces el racimo puede ser dependiente de cuántos, o si le quitaron o si no le quitaron. Y otra muy utilizada es el gajo, ¿no? Sí, el gajo, por ejemplo, cuando se compra la cebolla, ¿no? Otra que es muy utilizada, y esta sí es la chuspa o la bolsa. Cuando usted va a comprar la leche, usted pide una chuspa o bolsa de leche, ¿no? Y esa chuspa o bolsa de leche, pues usted no especifica si es 1 litro, si es medio litro. Ustedes ya le entienden y han concebido que esos elementos están relacionados, ¿sí? Con lo que es una cantidad relacionada con volumen. ¿Listo? El atado y el guango de leña, ¿sí? Entonces, miren que también nosotros, dependiendo de nuestra idiosincrasia, hemos generado unidades de medida. Yo creo que, bueno, hasta ahí creo que va mi presentación el día de hoy. Yo les quería consultar de pronto si ustedes pues, conocen otras unidades de medida en sus lugares de origen y que compartieran qué significan esas unidades de medida como tal. No sé si alguien conozca otra unidad de medida adicional. ¿Ninguno, muchachos? Me parece que nadie. Entonces, bueno, no sé, hasta ahí iría esta primera sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, nos quedaron sobrando más de los 15 minutos que creía, pero pues sí, normalmente las clases van a ser eh, normalmente las 2 horas, porque pues el tema lo amerita como tal. Finalmente terminamos con 50 de las 55 personas conectadas, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Yo les agradezco, muchachos, mucho por su tiempo. Yo sé que levantarse a las 7 de la mañana no es que sea fácil, pero bueno, para eso estamos, para afrontar retos y ya, dependiendo de lo que me dice Erika, pues vamos a dividir entonces los grupos para que lo tengamos en cuenta. No sé si tengan algo por decir, algo por contribuir, o todo quedó bien y pues hasta ahora es claro. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a hablar de algo que se llama el análisis dimensional. Vamos a ver aparatos de medida, ¿cierto? Voy a traer unos aparatos de medida para que hagamos unas medidas en vivo. Pues en mi caso lo haré yo, pues para que ustedes aprendan y se familiaricen con los instrumentos de medición. Y esto sería más o menos como la dinámica de la próxima clase como tal. No sé, muchachos, si tienen alguna duda. Creo que no. Entonces, muchachos, yo les agradezco mucho por su tiempo. Profe, Dime, la próxima clase siempre para cuando queda. en caso de Neiva sería, si me dice Eric y me confirman que son los martes, entonces nos veríamos este martes a las 8 de la mañana, y para el caso de Popayán sería el jueves a las 7 de la mañana. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, no, con el mayor de los gustos. Entonces, muchachos, les agradezco por su tiempo y espero pues que la clase haya sido de su agrado y pues que todos se encuentren muy bien. Que tengan un buen resto de mañana todos. Se cuidan, hasta luego.